Probablemente has encontrado por ahí algún listado que te dice los 7 errores que cometen los dueños de negocio en América Latina, los 23 errores que cometen la mayoría de dueños de negocio. Sin embargo, cuando nosotros leemos ese tipo de artículos, no hacemos clic con ellos. ¿Por qué? Porque son otras empresas. ¿Por qué? Porque son negocios de otro tipo. Y la verdad es que al final de cuentas no generamos una conexión precisamente con esa información. Por lo tanto, nosotros tendemos a cometer algunos de esos errores. Y uno de estos errores muy frecuentes es quizás que nos equivocamos nosotros con respecto a la piedra angular de nuestro negocio. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que muchos dueños de negocios piensan que el contador es el responsable de lo que viene siendo la gestión fiscal y administrativa de nuestro negocio. Y cuando nosotros queremos crecer nuestro negocio, hey, contador, ¿tú qué opinas? ¿Por qué? Porque el contador sabe de finanzas, porque el contador sabe de la gestión de los impuestos de nuestro negocio, pero al final de cuentas nosotros estamos confiando en que el contador también sabe en cómo hacer crecer nuestro negocio. En algún momento todos los dueños de negocios se han acercado al contador y le habrán preguntado cómo anda el mercado, porque el contador al final de cuentas tiene interacción con otras empresas, tiene interacción con otros contadores y de alguna u otra manera el contador está un poco más empapado de cómo se encuentra el mercado. Y eso está bien. El contador es una piedra angular de nuestro negocio, querramos o no. Lo es. Y aquí es donde está el error. Porque a veces los dueños de negocios empezamos a emprender, empezamos con un negocio y no porque salimos de una carrera de negocios, simple y sencillamente porque la vida nos llevó a ese momento y me incluyo ahí. ¿Qué tan complicado es comprar algo y vender algo? En mi caso, mi emprendimiento lo empecé en la universidad. Otros tiempos, sin duda, y no era tan complicado, no era tan competitivo y el cliente final no analizaba tanto lo que viene siendo la compra de esos productos y servicios. Pero hoy en día las cosas han cambiado. Y si bien es cierto, ser dueño de negocio hoy en día es una actividad literalmente de sol a sol, totalmente extenuante, todavía, según una estadística del 2017, indica que el 50% de las personas llevan los servicios con un contador. El 50%. Y tú estarás pensando, pero ¿cómo que solamente el 50%? ¿Qué pasa con el otro 50%? Bueno, del otro 50% que no contrataron los servicios de un contador para llevar las finanzas de su negocio, hay un porcentaje, el 21.4%, que simple y sencillamente no lleva el control de sus finanzas. Imagínate, estoy vendiendo, veo cómo compro, veo cómo pago, veo cómo surto, veo cómo pago la nómina, veo cómo pago los impuestos. El 21.4 no lleva el control de sus finanzas. ¿Y qué quiere decir esto? De que si yo no conozco mis números, yo no puedo tomar decisiones rápidas, yo no puedo tomar decisiones fundamentadas, yo no puedo decidir de manera precisa si puedo o no puedo hacer un descuento o un incremento de precio, porque no tengo la información accesible, disponible y en tiempo real. Un 21.4% no lleva control de sus finanzas, por supuesto. Eso hace que sea más riesgoso emprender. Literalmente, un emprendedor de alto riesgo. 21.4. ¿Tú te encuentras en esa situación? Si no, ¿tú te aventarías a no tener un control de cuánto estás vendiendo? ¿De cuánto es tu margen? Bueno, 21.4%. Bueno, si tenemos el 21.4% que no lleva el control de las finanzas, tenemos un 50% de gente que contrata los servicios contables de un experto, hay un resto de 25.5%, y esta es la parte interesante, que llevan el control de sus finanzas a mano.
Sí, literalmente a mano. Es verdad, los datos vienen de una encuesta del 2017 para México, pero la realidad como que podría decirse que no ha cambiado mucho desde entonces. Un país donde la factura electrónica tiene cerca del 2015 más o menos en ejecución. Entonces, ¿qué sucede? Muchos dueños de negocio están considerando la opinión del contador como la opinión de un coach, como la opinión de un asesor, como la opinión de una persona que sabe cómo están funcionando los negocios ahí afuera. Y si bien es cierto, el contador está permeado de esa información porque el contador, como parte de sus actividades, comenta con otros contadores y le dicen cómo está la economía, cómo está el mercado, cómo están los indicadores financieros principalmente, pero muchos dueños de negocios usamos el contador para lo que viene siendo la parte fiscal. También es cierto que muchos contadores únicamente se conforman con cumplir con la parte fiscal. ¿Y a qué me refiero yo? Que el contador se encarga de presentar tus declaraciones, de decirte, ¿sabes qué? Nos tocó pagar tanto, ¿sabes qué? Tenemos un saldo a favor, lo vamos a aplicar para poder tener un reverso de ese capital y ya. Oye, me llegó un requerimiento, contador. ¿Pero qué sucede? Y quiero que pienses en tu caso en particular, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con tu contador a hablar de los números de tu negocio? ¿Cuándo fue la última vez que tu contador se sentó contigo y te dijo, mira, dueño de negocio, este es tu balance general, realmente tenemos un problema aquí, este número me está preocupando, este es tu estado de pérdidas y ganancias, ¿sabes qué? Tu rotación de inventarios es un problema que debemos de afrontar de alguna manera porque estás teniendo mucho tiempo los inventarios y los estás pagando a 45 días. Eso quiere decir y que el contador te esté dando a ti, desde el punto de vista financiero, cuál es la radiografía de tus números. Y quiero decirte que aquí el error es que si tu contador no te está dando esta información y únicamente se está calculando tus impuestos, estamos nosotros desaprovechando esa expertise que tiene el contador, porque él es la persona que va a poder interpretar los números en un lenguaje que los dueños de negocios van a entender, más allá del nos toca pagar tanto el día 17 de mes. Nos toca pagar la nómina, hay que pagar tanto. Vendimos tanto. No, que tu contador se siente contigo y te diga a ti cuál es tu margen, cuál es tu margen de apalancamiento, cuál es tu rotación de inventarios, cuál es tu prueba ácida y que te explique y que te diga, hey, estos foquitos están amarillos, estos están en rojo, tenemos que cambiar porque al final de cuentas los números marcan de alguna manera un pronóstico hacia el futuro de cómo van. Si los indicadores no se están analizando, de repente cerramos porque no hay liquidez, pero tú ves hacia atrás y te das cuenta que de hace 5, 6, 7 meses ya había foquitos ahí que te estaban indicando a ti que había un problema, como cuando andas en el automóvil y que aparece un sensor amarillo ahí que dice check engine. Pero el carro funciona bien, seguimos. Hasta que de repente te das cuenta que ese indicador, ese LED que apareció en tu tablero, era que teníamos una pérdida de aceite. ¿Y qué sucede? El automóvil se daña, se desviela. ¿Y qué sucede? La reparación es enorme y un gasto que era muy pequeño se convierte en un gasto mayor. Lo mismo pasa en nuestro negocio. Tenemos que analizar nuestros números. Ahora bien, es verdad, el contador cumple una función importante en nuestro negocio y quiero que te imagines tu negocio como si fuese una mesa de esas mesas redondas que tienen una pata central que sostiene todo el peso de esta mesa. La mesa, en esta analogía, es tu negocio, ¿sí? Muchos negocios tienen una sola pata para su crecimiento sostenido y esta pata es precisamente el contador. Pero la verdad es que ¿cuánto peso puede soportar una mesa del lado izquierdo cuando únicamente lo está sosteniendo una sola pata al centro y le empezamos a poner mucho peso de un lado?
eventualmente va a romperse, eventualmente se va a dañar. Nosotros, en nuestro negocio, necesitamos varias patas, varios pilares que sustenten el crecimiento de manera sostenida y rentable de nuestro negocio, sea cual sea. Y esos pilares, es verdad, la parte de la fiscalización por parte de la Secretaría de Hacienda de tu país, la parte de la declaración del cálculo de números, es una parte fundamental, pero no es la única parte. Nosotros, esta parte financiera, nos la tiene que dar el experto en finanzas, y eso es el contable de nuestra empresa. Un buen contador, un contador comprometido con su negocio, te va a dar a ti un muy buen apoyo para el crecimiento sostenido de tu negocio, más allá del cálculo de los impuestos que tu empresa tiene que presentar. Más allá de eso, este contador te va a ayudar a ti a que tú puedas planificar, a que tú puedas reaccionar de manera anticipada hasta que tengas el problema hasta el cuello y ya no haya nada que hacer. Esa es una pata, uno de esos pilares. Otros pilares, por supuesto, es el área de operaciones, el cómo funcionamos, el know-how de nuestra empresa, y es ahí donde el contador quizás no sea la persona correcta. También nosotros vamos a tener otra pata que viene siendo el área de producción, cómo hacemos los productos o cómo producimos los servicios que le entregamos a las personas. Tampoco el contador es la persona correcta para podernos apoyar en el área de producción. Y por supuesto, también tenemos nosotros el área de recursos humanos, porque nosotros no podemos hacer todo y vamos a tener que contratar a personas, y en función de la cantidad de personas vamos a ocupar a una persona que sepa administrar los recursos humanos, que sepa explotar las dominancias que tenga cada una de las personas, que tenga ese don de liderazgo, que sepa cómo manejar un problema. Y esa persona no es tampoco el contador. También nosotros vamos a ocupar un experto en mercadeo que esté buscando de manera constante nuevos prospectos para que sean nuestros clientes, de manera constante. Y esa es una actitud, un tema muy absorbente y que se requiere conocimiento especializado. Y por supuesto, otra pata más vienen siendo las propias ventas. El proceso de elaboración de facturas no es el área de ventas. El área de ventas es precisamente estar dando un seguimiento a las personas que nos están comprando y a las personas que nos dejaron de comprar, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuáles son los productos que más estamos vendiendo? ¿Cuál es la rentabilidad que nosotros estamos encontrando en este mes? ¿Sí? De tales o cuales productos o de tal familia de productos. Muchos negocios no saben cuál es su rentabilidad, cuál es su margen de venta, ¿sí? Y si no sé cuál es mi margen de venta, ¿cómo voy a saber yo? ¿Cómo voy a saber yo qué porcentaje de descuento puedo dar si no sé cuál es mi margen? Corro el riesgo, entonces, de vender al costo, sino debajo del mismo. Entonces, yo te pregunto a ti, como dueño de negocio, en este momento en particular, ¿cuántas patas están sosteniendo tu mesa, tu negocio? ¿Las tienes identificadas? ¿Sabes quiénes son? ¿Te estás rodeando de un equipo de trabajo que te permita tener a ti un balance entre la operación de tu negocio, entre la parte fiscal, entre la parte de recursos humanos, de cara a los objetivos de tu empresa? Si no es así, te invito a que analices dónde estás y a dónde estás. Hasta aquí esta cápsula del día de hoy. Nos vemos donde, por supuesto, abordaremos otro tema que sea de interés para ti. Se despide desde la antesala del desierto de Sonora tu coach amigo Carlos Omar Figueroa López. Nos vemos.